Bienvenidas, futuras bestias, ¿cómo estáis? Debido a que se puede apreciar la diferencia de altura que tenemos y ya nos lo habéis dejado ver en algunos comentarios diciendo pues que yo soy muy alto, que él es muy bajo, etcétera, metiéndose algunas personas con nosotros, pues hemos decidido analizar y dar nuestra opinión sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de ser alto o de ser bajo, ya que al final todo tiene sus puntos positivos y negativos. Primero tenemos que definir un poco qué es ser una persona bajita. Teóricamente, una persona de baja estatura es alguien que es de estatura inferior a 165 centímetros, aunque de forma común no lo consideramos así, consideramos que simplemente que eres más bajo que la media. En España la media de altura en hombres está en 174 centímetros y en mujeres en 163, por tanto serías bajo si mides menos de 174 si eres un hombre y si eres mujer menos de 163 centímetros. Yo básicamente mido 1,70, entonces sí que sería bajo para lo que se suele considerar. Y yo ahora mismo mido 190 centímetros y por tanto estoy por encima de la media. Entonces vamos a pasar un poco a decir ventajas y desventajas. Tampoco todo va a estar centrado en el deporte, también va a ser un poco experiencias que hemos vivido nosotros, o amigos nuestros, compañeros, lo que sea. Los bajitos sí que es cierto que en deportes de estética tenemos una ventaja, y es que nos llenamos mucho antes. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla. Como tenemos menos longitud de extremidades y tal, las llenamos antes de músculo, es sencillo. Esto tampoco hay que tomárselo demasiado en serio, porque si mides menos de 1,65 realmente no vas a quedar lo estético que puede quedar otra persona. En deportes de estéticas lo ideal sería entre 1,65 y 1,75. Si pasamos ya a lo que es el mundo de la fuerza, tenemos que distinguir que los bajitos solemos aplicar más eficientemente las palancas, por lo que en fuerza relativa tendríamos una ventaja bastante importante. Continuando un poco con el mundo de los deportes, sí que es verdad que tenemos una ventaja en lo que viene siendo deportes de resistencia, de equilibrio o lo que realmente requieren reacciones rápidas. Como ejemplo de esto tenemos a los gimnastas, que como podemos ver la mayoría suelen ser de baja estatura, la mayoría. Pasando un poco al mundo de los datos, podríamos decir que estadísticamente los que somos bajitos nos rompemos menos los huesos. Es decir, solemos tener muchas menos lesiones traumáticas que las personas que son altas. Y también tenemos una tendencia a vivir más tiempo. Esto se ha debatido de si es por realmente un menor desgaste físico, pues el corazón tampoco tiene que bombear la sangre tan fuerte y tal, pero bueno, tampoco está demasiado claro. Pasando ya a las desventajas, podríamos decir que los bajitos muchas veces son invisibles para algunas chicas, porque se fijan mucho en si la persona es alta o no. El por qué tampoco lo sé, pero sí que es cierto que pasa. También en lo que sería deportes atléticos, atletismo, básicamente correr y estas cosas, realmente tenemos una desventaja muy importante. Como es lógico, tenemos las extremidades más cortas, corremos menos. Bueno, y como ya hablaremos un poco más adelante, en una pelea una persona de inferior estatura siempre va a tener una desventaja muy importante. Y ahora pasando a los saltos, a los topes de gama, chavales, pues vamos a empezar por las ventajas. En primer lugar, en cuanto a estética, aunque nos cuesta más llenarnos, al final quedamos mucho más aesthetics. Si os podéis fijar, la mayoría de personas de este mundo de los aesthetics, Jeff Shade, por ejemplo, Johnny Skywalker es súper alto, no sé si mide más de 1,90 mide. Por tanto, como podéis comprobar, aunque nos cueste más llenarnos, al final conseguimos unas proporciones pues quizás más estéticas. La segunda ventaja también es en cuanto a fuerza, como en el caso de las personas más bajitas, y es que aunque nuestra fuerza relativa quizás es inferior, en absoluta es bastante superior, como podéis comprobar por ejemplo con la montaña de Juego de Tronos, que es de los hombres más fuertes del mundo, y la mayoría de strongmans y gente que compite en deportes de fuerza suele tener una altura bastante superior a la media. Esto se debe a que las personas altas en principio tienen una mayor longitud ósea, aunque esto también depende de los ligamentos y los tendones, pero bueno, en general pueden acumular más masa muscular aunque cueste más tiempo, y la masa muscular al final significa fuerza. Aunque en deportes de fuerza el sistema nervioso central es también súper relevante, el músculo lo es también. Otra ventaja la tenemos en deportes atléticos, evidentemente porque al tener las extremidades del tren inferior más largas, pues podemos dar zancadas más largas, más rápidas, entonces avanzamos más en principio. Y también evidentemente en el baloncesto pues tenemos una clara ventaja, ya que prácticamente solo puedes competir si eres alto. También en combates, en peleas, solemos tener una pequeña o gran ventaja dependiendo de la diferencia de altura y del combate que sea. Básicamente, si lo pensamos de forma lógica, al tener la extremidad más larga puedes mantener al oponente a distancia, que no te llegue a tocar. En general, y aunque esto también es muy subjetivo, lo más común es que las mujeres prefieran a las personas altas, o al menos a las que no son muy bajitas. No sé por qué, supongo que serán pues, gustos personales o yo que sé, tendencias naturales de las mujeres, pero en general es algo así. Pasando a las desventajas, en primer lugar tenemos que decir una, porque además nos pasa a nosotros, y es que en los coches o en algunos coches puedes entrar ajustado o no entrar. Y es que nosotros fuimos a un concesionario de coches a mirar coches, a entrar a los coches, bueno, un poquito a ver lo que había, y él entraba perfectamente a los coches, llegaba perfectamente a los pedales, y yo, macho, me daba con el techo en la cabeza, los pedales me quedaban
bueno, cerca, aunque eso, bueno, evidentemente el asiento se puede mover, pero vale, es algo curioso y que si eres muy alto, eso sí puedes tener problemas muy serios. Por favor, no pongáis la típica de eso es porque no moviste el asiento. Evidentemente lo movimos y había muchos coches en los que no cabía directamente. Esto, aunque también es una chorrada y no me pasa todos los días o no le pasa a la gente todos los días, en algunas casas que tienen, yo que sé, lámparas que están colgando más o alguna cosa que pende del techo, te puedes chocar con ellas. Y a mí me ha pasado en mi casa con lámparas que, aunque las tienes ahí todos los días, hay días que yo que sé, estás un poco más despistado y te pegas una hostia en la cabeza y la verdad es bastante desagradable. Y me pasa sobre todo cuando voy a casas de hobbits y cosas así, la verdad. Y como desventajas al final también un poco lo que ha dicho él en ventajas de las personas bajas, una persona alta en principio se rompe más fácilmente los huesos, también tiene una esperanza de vida más corta por el desgaste que le supone, etcétera, vaya. A ver, como podéis comprobar, hemos obviado las típicas cosas de los altos ven por encima de las multitudes, los bajitos no llegan a los armarios de arriba. Vamos a obviarlo porque me parece un poco estúpido mencionar algo que sabemos todos. Y ya para concluir vamos a hablar de la regla de la L. Bueno, para quien no conozca la regla de la L es muy sencilla. A más largo el tronco, más corto el miembro. Bueno, en nuestro caso esto es la excepción que confirma la regla, ya que en mi caso a más largo el tronco, más largo el miembro, y en su caso a más corto el tronco, más corto el miembro, pero bueno, en general esto no suele pasar. Lo normal es que las personas altas, o al menos es el mitazo que existe, las personas altas tienen el miembro más corto. Bueno, a ver, básicamente, poniéndonos serios, esto es una tontería. Realmente puede que se deba a una diferencia de percepción, ¿no? Si tú ves a una persona que mide 1,90 y la tiene de 10 centímetros, te va a parecer que la tiene mucho más corta que una persona que mide 1,20 m y la tiene de 10 centímetros. Es lo mismo que con las piernas. Las personas que la tienen de menor tamaño recomiendan que no entren en pierna porque, en percepción, si tienes las piernas muy grandes, pues va a parecer que lo que tienes ahí entre medias es más pequeño. Pues lo mismo con la altura. Bueno, futuras bestias, está empezando a llover, así que vamos a cortar el vídeo. Recordad, ser niño spoiler y no picha corter. ¡Que no pare la bestia! Coño, bueno, Hostia, va el basurero, chaval. 822 caballos. Tienes que quitarlo, coño. ¡Gilipollas! No me jodas, coño, hace...